Fotogramas al Aire queremos hacerle una propuesta, que lea con nosotros libros que van a mejorar su aproximación a lo cinematográfico. En este caso vamos a hacer la reseña de un libro en inglés de un profesor de la Universidad de Pensilvania, o al menos la edición es de Pensilvania, del profesor Timothy Corrigan. Es un libro que se llama A Short Guide on Writing About Film, o una guía, una pequeña guía para escribir acerca de cine. En él vamos a encontrar 3 elementos esenciales que hacen que este sea el libro de cabecera ideal para aproximarse mejor al cine. Lo primero que propone el libro es que hay 4 formas de hacer una aproximación después de ver una película. La primera es el reporte de pantalla. Él dice que es un ejercicio básico de escribir 3 o 4 párrafos como si uno fuera un estudiante que va a entrar a una clase de cine y va a hablar acerca de una película. La siguiente es la reseña, como si fuera la reseña que se encuentra en una revista o en un periódico, incluso parte de lo que se hace en nuestro canal. La tercera es el ensayo teórico. Un ensayo teórico que puede abordar la película desde unas relaciones, ya sean políticas, ideológicas, sociológicas, antropológicas, de algún modo relacionar la teoría, cualquier teoría, con lo cinematográfico. Y él propone un cuarto elemento, el ensayo crítico, que dice que cabalga entre la reseña recién salido de cine y ese ensayo teórico. Ese es quizás el más llamativo, porque podría mezclar elementos cinematográficos con elementos teóricos. Segundo elemento esencial, o que yo quiero resaltar de este libro, él dice que hay 6 formas de aproximarse a una película, formas que no son todas posibles para todas las películas, de manera que el espectador tendrá que definir cuál es la que le parece más próxima, la que es más viable para poder hacer su trabajo. El primero es que se acerque de la historia del cine. Obviamente, un espectador debe saber que entonces debe conocer bien o muy bien la historia del cine para partir de ahí. La segunda son los cines nacionales. De alguna manera es algo que a mí me apasiona. ¿Por qué? Porque uno tiene que conocer entonces el cine de un país para poder hablar desde ese lugar. Caso específico, hemos visto muchísimo cine de Irán desde hace más de 3 décadas, de modo que podríamos empezar a hablar desde ese lugar de cómo una película iraní funciona dentro de un cuerpo de películas de ese país. El tercero es la posibilidad de leer desde los géneros cinematográficos. Para eso entonces también tiene que haber un conocimiento profundo, como saber si estamos hablando desde la comedia, si efectivamente es una película de acción, es un thriller o es una película de otro tópico. Esa película debería leerse entonces con las claves que el género propone. Una cuarta posibilidad es que hablemos del tipo de formalismo. Es la que quisiéramos esperar de ustedes, y es que pudieran hablar de elementos cinematográficos del lenguaje y la gramática, como reconocer los planos, entender el movimiento de cámara, reconocer el tipo de sonido, qué papel juega la música, con qué categorías se hace análisis de la fotografía o del sonido mismo. Tenemos una opción más, y es que podamos trabajar desde la ideología. Esa es quizás la más frecuente, pero la más difícil de aplicar en algunas películas. Caso específico, uno de los teóricos rusos, incluso director Kuleshov, decía que las películas de Hollywood también son ideológicas en términos de propaganda, que si una película socialista como las soviéticas o las italianas en el fascismo o las de Hitler eran propaganda, pues las norteamericanas, que parecen no serlo, son propaganda del capitalismo, porque el héroe triunfa a pesar de tener una condición adversa en términos económicos. Y la última opción es el cine de autor. El cine de autor habla de que el espectador conozca un número alto de películas del mismo director, pero no cualquier director, porque los directores de Hollywood tienen muchas películas y estrictamente todos no serían considerados autores. ¿Cuándo se considera un autor? Cuando se supone que ese director es capaz de proponer con su cine una mirada particular sobre el mundo a partir de unas claves. Ejemplos específicos: Hitchcock
Almodóvar, Tarkovsky en la Unión Soviética, o en este momento directores como David Cronenberg, Darren Aronofsky y en Colombia Ciro Guerra. Entonces tenemos la posibilidad de tener un cuerpo de películas que hablan de una forma de ver el mundo y que el espectador podría reconocer en la película del mismo director. Para eso hay que conocer la obra del director, preferiblemente completa. Y aquí viene la parte cruel, porque el tercer elemento que quisiera destacar de este libro es que Corrigan propone más de una vez, pero en un capítulo particular, el capítulo 5, que quien escriba sobre cine tiene que saber escribir. Y para eso él da unas claves de escritura. Ese capítulo se dedica exclusivamente a hablarnos de que existe la posibilidad, primero, de hacer una maqueta o un borrador, luego estructurar cómo queremos narrar ese comentario, luego definir qué tipo de párrafos vamos a hacer. Y aunque parezca obvio, los norteamericanos son muy buenos en eso. Nos dicen hay que hacer un párrafo de introducción y uno de conclusión, nos explican cómo se hacen esos párrafos, en qué consisten, y nos dice que hay unas formas de lenguaje que se deben usar. Caso específico, que podemos usar un lenguaje directo. El directo es aquel que habla del sujeto, el verbo y una acción adicional, como el predicado en castellano, y no unas frases largas que pueden hacer perder al lector. Entonces, ese capítulo específico, pero todo el libro recoge unas pautas de escritura, le permite al lector entender que escribir sobre cine no es solamente hablar de la película que se vio, sino hacerlo con un bagaje de lo cinematográfico y con una herramienta que es el lenguaje. Esta es la recomendación que tenemos en Fotogramas al Aire. Esta es la 6ª edición del libro, ahora está en la 9ª. Es gracias a Fernando Arenas que conozco este libro y con ese agradecimiento a él nos despedimos. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y síganos en Facebook. Comente, porque si lo conoce sería grato saber qué piensa de él.